México fue aprobada la Ley de Seguridad Interior. Pese al rechazo de las organizaciones civiles y de la oposición, la Cámara de Diputados avaló con 248 votos a favor esta legislatura, con la que habilitaría a las Fuerzas Armadas del país para intervenir en manifestaciones públicas y asuntos de seguridad. Está con nosotros Sadi Curi, él es consultor en materia de seguridad pública y ciencias penales. Señor Curi, bienvenido, gracias por estar aquí. Dania, muy buenas tardes, gracias a ustedes. ¿Por qué la polémica? ¿Por qué tantas organizaciones de derechos humanos se oponen a la aprobación de esta ley? ¿Por qué la ONU le ha pedido al Senado, a donde se encuentra la ley en este momento, que no se apruebe? Claro, primero porque por definición es anticonstitucional y me explico. En México la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su artículo 21, establece que la seguridad pública será una función de instituciones de carácter meramente civil. En el momento en el que el ejército entra a cumplir con estas funciones, está en constante conflicto con la Constitución, primero. Y segundo, porque la formación castrense en este país, como pudiera ser en la gran mayoría y también por definición, es una formación que está diseñada para proteger a los países de amenazas del exterior. No están preparados para las amenazas que pudiera haber al interior del país. Muy elocuentemente, por decirlo de la mejor manera, en la ley se establece que la seguridad interior es distinta a la seguridad pública, pero no dice por qué. Tampoco en la ley se establece una definición de lo que debemos de entender por seguridad interior. Entonces, un par de ejemplos nada más. Es una ley laxa, es una ley abierta, le abre completamente la puerta a las fuerzas castrenses para que puedan involucrarse. Pero algo muy importante, no es culpa del ejército. El ejército en este país, el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, son las instituciones en materia de seguridad mejor vistas y mejor calificadas en México. El ejército y la Marina Armada únicamente atienden a las órdenes que les dé el presidente. Contestando la pregunta, su preparación es una preparación que no tiene nada que ver con la seguridad pública. Ellos hacen uso de fuerza letal, ellos hacen uso de la fuerza en su máxima expresión. Y está evidentemente divorciado a las tendencias en materia de seguridad pública internacional que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con la policía de proximidad, claro, con esta cara amable de la seguridad pública, están completamente divorciadas. Tenemos ejemplos, Sadi. Venezuela es un buen ejemplo. Con la intervención de la Fuerza Armada en el control de las protestas, produjo más de 130 muertos este año. Y cada vez que conversé con alguien es lo mismo, es decir, no están entrenadas para el manejo de protestas civiles. Claro, en la ley se establece muy mañosamente que las manifestaciones que se realicen de manera pacífica no serán consideradas como una vulnerabilidad a las instituciones de gobierno, pero no nos dice cuáles son las manifestaciones pacíficas. Vamos, entonces, si un grupo de personas se manifiestan en la calle gritando con pancartas y el Estado establece que eso no es pacífico, ¿pueden hacer uso de la fuerza? Hay un dato muy importante que creo que el Senado está en condiciones de analizarlo. Dentro del Senado existe el Instituto Belisario Domínguez, que es un instituto de análisis legislativo. Este instituto, desde hace muchos años, viene trabajando todos estos temas. Hay dos datos muy importantes que están en manos del Senado en este momento, que si los consideran, creo que se detendría la promulgación de esta ley. La primera, en todos los estados o en los departamentos de México en donde el ejército se ha involucrado, la violencia se ha despuntado, se ha ido en una espiral de ascenso terrible. Y otro dato muy importante, en el 2007, que es en el año en el que el entonces presidente Felipe Calderón saca de los cuarteles al ejército para que se involucren en este combate, los niveles de violencia en México se encontraban en sus mínimos históricos. Y a partir de que el ejército sale a la calle, empezamos a tener este ascenso que ha llegado a niveles estratosféricos. Entonces, tenemos 10 años con el ejército en la calle y la situación en este país
lo platicamos en otros programas, se encuentra en sus máximos históricos de violencia. Este ha sido el año más violento en México y el ejército tiene 10 años en la calle. El ejército en las calles de México no es la solución a nuestro problema. No ha sido por lo menos la solución, Sadi. En manos del Senado, ¿qué puede ocurrir con tanta presión dentro y ahora fuera con la ONU? Estamos en una situación muy complicada en México, políticamente hablando. El año que entra vamos a tener elecciones, se elige el presidente de la República. Tenemos ahorita 3 partidos que están en un frente opositor. Tenemos el partido oficial que ya tiene a su candidato. Tenemos al candidato de Morena que ya tiene algunas décadas tratando de ser presidente y no puede. Todo esto pareciera ser que le da una calidad a esta ley de moneda de cambio. No olvidemos un detalle muy importante. Antes de discutir esta ley, tuvieron sobre la mesa estas famosas figuras del mando único y del mando mixto, que es una vacilada, que estas no llegaron a ser votadas, pero sí la de seguridad interior. Todas estas son monedas de cambio en un ambiente político ya de por sí complicado. ¿Qué va a suceder con el Senado? Francamente creo que es indescifrable, está en comisiones, y si empieza a transcurrir el tiempo y sigue en comisiones, creo que ahí se quedará la ley. Si en los próximos días sale de comisiones y llega a votarse, inminentemente tendremos ley de seguridad interior publicada en unos cuantos días. Quiero agradecer a Sadi Curi, consultor en materia de seguridad pública. Sadi, gracias por acompañarnos como siempre. Al contrario, estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes.